¿Siempre eliges mal a tu pareja? ¿Todos tus exes están locos? ¿Están mal? ¿Son controladores, paranoicos? ¿Acaso viene el gran divorcio? Quédate que vamos a ver estos temas el día de hoy. ¿Por qué todas tus parejas casualmente o pareciera que siempre están mal, están completamente tóxicos, son claramente incorrectos para ti? ¿Acaso estás eligiendo mal o tienes muchos problemas para elegir una pareja correcta? Hola, yo soy Manu, bienvenido a mi canal. Esto es El Feminista en Misandria. En este canal recuerda que es educativo e informativo y busco proteger al feminismo y al mismo tiempo hacerte ver los problemas que este mismo genera. ¿Cuál es el grave problema de esta terminología o de decir elegir mal a una persona? En realidad son muletillas o son muletas para ti. En realidad no es que estés eligiendo mal. Bueno, parte puede ser que elijas mal, claramente, ¿no? Si siempre te vas con el bad boy o la chica peligrosa, pues bueno, claramente sí es un tema solo de elección y tienes algún problema de elegir algún tipo de perfil en donde tú no sabes bien qué quieres en tu vida. Pero este término moderno o que vemos tanto en redes sociales de elegir bien es un problema ya que en realidad estás ocultando problemas que tú tengas. Estás ocultando o protegiéndote de la falta de responsabilidad o autorresponsabilidad y de introspección. Es decir, de estudiar, entender qué es lo que yo estoy haciendo mal. ¿Por qué cada vez que hago esto, mi pareja, sea hombre o mujer, hace esto otro? ¿No habrá, si acaso, algo que estudiar en nosotros mismos? ¿Has escuchado alguna vez la frase de si todos tus exes están mal o están locos o están lo que tú quieras? ¿No has notado que todos, el único denominador en común eres tú? Si hasta este momento te ha gustado la información, recuerda darme like, seguirme y dejarme todos tus comentarios. Ahora bien, ¿cuándo fue la última vez que tú trataste de considerarte, pararte enfrente de un espejo y realmente considerar qué quieres en la vida? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que buscas en una pareja? Y al mismo tiempo, de eso que tú buscas, ¿qué es lo que tú ofreces? Es momento que te hagas un espacio de introspección. Realmente que consideres, bueno, al final del día o en 10 años, ¿qué es lo que busco? ¿Cuáles son los valores que realmente persigo? ¿Qué es lo que yo ofrezco a cambio? Eso es muy importante. ¿A qué me refiero? Si yo estoy buscando una persona que sea completamente leal, yo tengo que serlo de igual manera. Y sí, sí existen las microinfidelidades. Un ejemplo sería estar mensajeándome con alguien del otro sexo a escondidas de mi pareja, sabiendo que eso no le gustaría. Entonces, seguramente estoy diciendo o escribiendo cosas que son inapropiadas. Eso claramente está mal. Entonces, yo no puedo exigirle a mi pareja lealtad cuando yo no se la ofrezco. Por otro lado, ¿qué valores estoy buscando en una persona? ¿Acaso esos valores o esos requerimientos que yo estoy pidiendo en una pareja tienen lógica con el nivel social, el nivel de estatus social y lo que yo ofrezco? Es decir, ¿estoy buscando únicamente supermodelos o juventud o qué es realmente lo que busco? Seguramente en redes sociales has visto mucho este tema que las mujeres últimamente piden los grandes seises, que midan arriba de 6 pies, que es arriba de 1,82 en centímetros, que ganen arriba de 6 cifras en dólares es anual y en el peso latinoamericano, el cualquiera que sea, seguramente es mensual. Que tenga un miembro de arriba de 6 inches, bueno, ya me entendieron, y aparte que tenga 6 cuadros, es decir, que esté muy en forma. En serio, tú eres una mujer que ofrece exactamente lo mismo, tú ganas eso, tú tienes un cuerpo similar en la versión femenina. Ahora bien, los hombres, si los hombres estamos buscando únicamente belleza, tú tienes valores semejantes que puedas ofrecerle, estatus económico o qué es realmente lo que tú puedes ofrecer. Recuerda, si todos tus exes están mal, posiblemente el que estés mal eres tú. Y creo que es el momento perfecto para que consideres cuáles son todos tus valores, tus necesidades, tus deseos y que al mismo tiempo entiendas qué es lo que tú ofreces.
seguramente has escuchado en redes sociales el tema de ahí viene el gran divorcio, como una gran amenaza por parte de las mujeres hacia los hombres. Antes de hablar del tema, me gustaría aprovechar este momento para recordarte que en Amazon ya está mi nuevo libro. En el link, en mi perfil, vas a encontrar el link que te va a llevar directamente a tu país para que lo puedas ver. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Ahora sí, regresando. ¿Qué es esto del gran divorcio y por qué muchas mujeres lo dicen como una gran amenaza? Se considera, o muchos estudios dicen, que para el 2030 menos de la mitad de la población va a poder tener pareja, especialmente en gente joven, ya que las mujeres usualmente, al ser hipergámicas, si no sabes qué es, vete a un par de capítulos anterior y revisa el tema, pero bueno, parte de la hipergamia o la necesidad o la biología de la mujer siempre busca hombres más grandes. Entonces va a ser un tema muy grave para gente joven que sea joven en el 2030, es decir, los pequeñines de hoy en día. Ellos no van a poder tener pareja. ¿Por qué viene esta idea del gran divorcio? Porque muchas mujeres, especialmente feministas radicales, están hablando de que ellas han incrementado sus estándares. ¿Qué significa esto? Según ellas, todas tienen la autoconcepción de que valen más de lo que realmente valen. Usualmente, no todas, hay mujeres de muchísimo valor. Y recuerden, si tú eres un 5, ve a ver mi video de estatus social. Aunque seas 5, tienes un valor como ser humano. Cuando hablo de estatus social, simplemente hablo de estatus social en el mercado de relaciones, ¿vale? Pero todo este tema de las mujeres suben estándares. ¿Es creíble? ¿Es válido? ¿No es válido? Evidentemente, lo que busque cada persona es individual y es completamente respetable. Pero a nivel social, genérico, todas las mujeres están buscando cosas que no existen. Y más grave, o lo que pelean los hombres, las mujeres no tienen el mismo valor que lo que tenían las mujeres más grandes o de otras generaciones. Entonces, por un lado piden más y ofrecen menos. ¿Dónde está ese problema del gran divorcio? El problema radica claramente en que no hay ese match. Han hecho muchos estudios, estas apps de citas, en donde encuentran que hay un pareto claro. El 80% de las mujeres buscan un 20% de los hombres. Mientras que los hombres, pues no, en realidad no solo nos fijamos en el físico, buscamos ciertas cosas, pero son más realistas. Seguramente tú has conocido a alguien que quizás el hombre es más atractivo que la mujer y el hombre está francamente enamorado. No todo es belleza, creo que hay muchos valores, pero creo que muchas mujeres, especialmente las feministas radicales, han perdido un poquito el pie. No ofrecen lo mismo que solicitan. Y esto va a generar muchos problemas a futuro. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos a futuro? Bueno, el más claro es la falta de niños. Cuando la curva donde haya más ancianos que bebés, ese día va a ser un día problemático. Incluso hay mucha gente de conspiración que considera que los gobiernos están usando el feminismo a propósito para reducir la población mundial. El problema de esa ideología es, eso solo funciona en aquellas parejas que podrían tener bebés de manera contentas y con un nivel socioeconómico adecuado, ya que la gente de niveles o recursos muy bajos, ellos no les importa, ellos sí tienen montones de bebés. Entonces vamos a tener montones de bebés muy pobres y muy pocos bebés que podrían tener padres que los amen, que les den una buena educación y que tengan los medios económicos para mantenerlos, desarrollarlos y crecerlos. Lo podemos ver hoy en día en los países nórdicos, en los cuales cada vez tienen menos bebés. Incluso el gobierno ya tiene que darles dinero para que tengan bebés, para fomentarles. Cada vez les dan más tiempo de lactancia y maternidad, tanto a hombres como a mujeres, y aparte les dan incentivos económicos. Es un tema muy grave. Y todo reside en una ideología feminista radical, mal entendida del feminismo. Todos mis capítulos les recuerdo, feminismo es simplemente igualdad de derechos y obligaciones entre los sexos. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Nos vamos a quedar sin parejas. Hay algo que les quiero recordar. El hombre está hecho para vivir en pareja. Cuando hablo de hombre, hablo de humanidad. Hombres necesitamos a mujeres. Pero, les guste o no a las feministas,
Las mujeres también necesitan del masculinismo y de los hombres. Estamos hechos para vivir en pares. Ahora, la última pregunta sería, ¿por qué estas ideologías de género tan exageradas y mal concebidas fomentan que las mujeres ya no tengan pareja? O que de plano, si son parejas, tienen que ser un jeque árabe millonario. Uno, qué triste que solo veamos a los hombres como un medio económico, como si fuéramos cajeros automáticos. Pero fuera de eso, ¿por qué? ¿Por qué las feministas radicales pueden darse ese lujo? ¿O lo fomentan? Bueno, porque las leyes así lo permiten, o incluso lo fomentan. Hoy en día, ¿tú sabías que estamos viviendo una crisis en la cual cada vez hay más divorcios? Hoy en día, en una sociedad muy sana, es por lo menos el 50% de las parejas se divorcian. Por lo menos. Hay números que van hasta el 70%. Y del 70 al 80% de las ocasiones, lo inicia una mujer. ¿Por qué? Porque la ideología feminista les ha metido a la cabeza y hay las leyes suficientes para que a ellas les convenga. ¿Sabías tú que arriba del 90% del dinero que se le da en compensación a una expareja siempre va de hombre a mujer? ¿No que las mujeres facturan? Si te has quedado hasta este momento, muchas gracias. Yo soy Manu y nos vemos en el siguiente capítulo.